Un feliz sábado para todos. Que la paz de nuestro Dios siempre reine en nuestros corazones. Es un honor estar aquí en Regalo de Dios, compartiendo el mensaje del Señor con cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro para que iniciemos. Querido Dios que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos porque tú eres en gran manera bueno y maravilloso. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación. En este momento presentamos cada uno de nuestros corazones a ti, Señor, pidiendo que tú nos colmes de la unción de tu Espíritu Santo y que todo lo que se hable aquí no sea lo que yo quiera, sino lo que tú tengas dispuesto para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mi esposo es bendito entre todas las mujeres, pero no con el bendito de tu vientre, ¿verdad? Es un honor, les decía, estar aquí. Ya el hermano Edgar en varias ocasiones me había estado invitando y el Señor vio propicio que fuera en el día de hoy. El tema que yo voy a compartir en esta mañana lleva como título Linaje Escogido. Y usamos como texto base 1 de Pedro 2:9, que nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito de este tema? Que cada uno y cada una de nosotras salga convencido de que no importa el trasfondo del cual Dios nos ha sacado y al que nos ha traído, somos su linaje escogido. Y somos escogidos por Él, pero también tenemos una misión que es predicar la palabra de Dios, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje, ¿qué es linaje? Según el diccionario, linaje es ascendencia o descendencia de una familia especialmente noble. Otro diccionario dice es un conjunto de los antepasados o descendientes de una persona o una familia, o también clase o condición de una cosa. Sin embargo, nosotros somos de la nobleza, venimos de un linaje noble, porque ¿quién es nuestro Dios? El Rey del universo. Y como Rey del universo, si Él es nuestro Padre, nosotros somos su linaje, un linaje santo y un linaje que pertenece a un reino de sacerdotes y nación santa. En algunas partes del mundo, como Europa, todavía se preserva los linajes. Todavía tenemos en Londres los reyes que van de una generación a otra, heredando de una generación a otra el linaje real. Cristo nos ha elegido e incorporado en su linaje, en su estirpe. Y aunque no aparezca su nombre escrito tal cual, tenemos representantes a nuestro favor. Elegidos. 1 de Pedro 1:2 expresa: elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicado. Tú y yo somos elegidos no por méritos. Nosotros no tenemos nada bueno en nuestra vida que nos haga meritorios de la gracia y de ser escogidos por Dios. Pero Dios, a través de Cristo Jesús, con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, nos dio el privilegio de nosotros ser sus elegidos, sus escogidos. Muchas veces pensamos que cuando llegamos a la iglesia nosotros tomamos la decisión de llegar a Jesús. Realmente el Señor pone en nuestro corazón el deseo de buscarle, la necesidad de llenar un vacío. Por eso es que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Él nos escogió y nos eligió, nos escogió y nos llamó porque nos ama. Simplemente todo lo que ha ocurrido en nuestra vida ha sido porque Él nos ama. Y nos ama tanto que un día, desde antes de que el mundo fuese hecho, decidió que si uno de sus hijos creados pecaba,
Él ofrecería su vida en sacrificio vivo para que hoy tú y yo disfrutemos de la salvación en Cristo Jesús. En el libro de Hechos, el capítulo 17, verso 26 al 30, el apóstol Pablo expresa intrínsecamente el linaje de Cristo. Dice así, Hechos 17, 26 al 30. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, cada uno de nosotros. Linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Cristo, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos los hombres de en todo el mundo se arrepientan. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis a través de su palabra en el linaje? Es importante que nosotros sepamos que desde tiempos antiguos la familia iban preservando las culturas y los linajes a través de la repetición. Un linaje a través de la repetición. Y la Biblia siempre escuchamos que los patriarcas decían, y lo repetirás al acostarte, al levantarte, al entrar. Porque para ello era importante mantener el linaje. El linaje le permitía a la familia saber de quién descendía y si era propicio unir en matrimonio una familia con la otra, porque para el pueblo judío y para el israelita el linaje era algo muy importante. Los judíos llevaban un registro exacto de todo su linaje y de toda su genealogía. Por eso, cuando usted lee la Biblia, a veces hay cosas que la capta, pero otras no. Por ejemplo, yo nunca capté en el año bíblico, hasta hace 2 años, que Coré y Moisés eran familia. Porque yo decía, pero ¿y por qué que Moisés y Coré, siempre Coré tenía un problema con Moisés y Aarón? Pero leyendo, y cuando empezamos a ver la serie de Moisés, pero que nunca la terminé porque eso es para vago sentarse a ver eso, yo dije, pero mira si son primos. Y yo me fui a la Biblia y ahí encontré que en el libro de Números 4 del 16 al 21, oigan lo que dicen. Pero cuando Moisés de la tribu de Leví y su padre Amram y el padre de Coré, Ishar, eran hermanos, hijos de Coat, hijos de Leví, por deducción, ¿qué eran? Primos. Ellos eran primos. Eso se encuentra registrado en el libro de Números, capítulo 4, del verso 16 al 21. Y yo dije, ¿y si eran primos, hermanitos? ¿Por qué se tiraba tanto Coré y atacaba tanto a Moisés y Aarón? Lo que pasa es que a la tribu a la línea de Moisés fue que le dieron el privilegio de que ahí viniera el libertador, que el primer sumo sacerdote viniera de ahí. Y Coré siempre estuvo detrás de ¿qué? De ser ese sumo sacerdote, de que su familia tuviera ese privilegio. Pero fue Dios que designó. Por eso ustedes ven que más adelante dice, busquen su candelero y vamos a ver aquí quién de los que tiene el candelero fue al que Dios escogió. ¿Y qué pasó? Que el candelero que Dios escogió fue el de la familia de Aarón. Cuando se entraron las varas, ¿cuál fue la vara que reverdeció? La vara de Aarón, indicando que esa descendencia era la que Dios había escogido para que ministrara como sacerdote en el pueblo de Israel de por vida, porque dice que el sacerdocio le fue pasado perpetuamente a la tribu de Leví, pero en el linaje de ¿quién? De Aarón. Luego vemos que pasan sus hijos y sus hijos. Y cuando el sacerdocio incluso, hubo una ocasión que el Señor dijo que de la casa de Elí no iban a ser más sacerdotes. En tiempo del rey David fue que se vino a cumplir cuando a Abiatar lo enviaron a un lugar y le dijeron, no vas a ministrar más. Y entonces ahí fue que ya definitivamente se cortó
el sacerdocio de la casa de Elí, que ya Dios había designado cuando le dio la sentencia a Samuel siendo un niño, de que Elí moriría y todos sus hijos también. Entonces, es importante esto. Dice una historia el linaje es tan importante desde ese punto de vista humano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos un linaje, en los linajes nos encontramos personas que fueron muy buenas, personas que fueron muy consagradas, personas que amaron mucho a Dios, pero también encontramos muchas personas que no amaban a Dios. Y encontramos reyes que fueron muy fieles a Dios, pero reyes que fueron muy infieles. Reyes que tuvieron hijos muy buenos y reyes que tuvieron hijos malos. Pero también encontramos reyes que fueron muy malos. Y por eso ustedes ven que el libro de las crónicas, el libro de los reyes, registra todo en la palabra de Dios. Para que nosotros entendamos que para el Señor el linaje es algo realmente serio. Sin embargo, cuando vamos a la vida de Jesús, que es quien nos da a nosotros un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa, también encontramos en la vida de Jesús personas en su genealogía que tuvieron una vida mala, pero que Dios la alcanzó con su gracia. Tenemos 5 mujeres que la genealogía de Jesús registra. 5 mujeres. Y en esas 5 mujeres nos ubicamos cada uno de nosotros como hijos de Dios, que de una manera u otra estamos representados en esas mujeres. Una de ellas es Tamar. Tamar representa a las personas olvidadas. Tenemos a Rahab, que representa a las personas depravadas. Tenemos a Ruth, que representa a las personas desgraciadas. Tenemos a Betsabé, que representa las personas abusadas. Y tenemos a María, que representa a los que son insignificantes. Y hoy en la lección hablamos de María. Hoy vamos a volver a verla. La primera de esa mujer es Tamar. Todos sabemos que Tamar era la esposa de uno de los hijos de Judá. Judá tenía 3 hijos, Onán y Sela. Y dice la palabra de Dios que se casó con Tamar y él era malo a los ojos de Dios. Así que como no quería dar descendencia y era malo a los ojos de Dios, el Señor lo cortó. Y como había una ley que se llamaba la ley del levirato, su hermano tenía que darle descendencia en nombre del que murió. Y él no quería darle descendencia. Así que él también fue malo y Dios, ¿qué hizo? Lo cortó. Quedaba el más pequeño, pero todavía no tenía edad de casarse. Así que mientras él crecía, Judá le dijo a Tamar, vete a la casa de tu padre y cuando Selá tenga edad yo te lo doy. Pero ¿qué pasó? Selá creció, ya tenía edad de casarse, pero no se le dio como esposo a Tamar. Porque imagínense, hasta yo con una matamarido diríamos, ¿verdad? Que si yo no le voy a dar el último hijo que me queda para que también se muera. Pero ella pensó y meditó que tenía que hacer algo. ¿Saben por qué? Porque en tiempos bíblicos, los que hemos leído mucho la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la mujer no era una mujer valiosa de por sí cuando ya era viuda. Y si no tenía hijos, mucho menos. Cuando las mujeres en tiempos bíblicos perdían a su esposo, la herencia no le pertenecía a ella, le pertenecía al padre del esposo y a sus hermanos, así que ella quedaba desamparada. Y si no tenía hijos, mucho más desamparada iba a quedar. Así que el tiempo pasó y ella dijo, esto no se puede quedar así. Así que ella tomó una treta y se vistió de ropajes de mujeres alegres. Cuando digo así es para quitar el otro término, porque siempre tenemos niños, de ropa alegre, y se fue. Y entonces allí, ya después que Judá ha perdido su esposa, él para consolarse de su dolor, dice que fue y durmió con ella. Pasado un tiempo, Tamar está embarazada. Hay que apedrearla. Dice la palabra de Dios que eso fue lo que expresó Judá. Pero en esa treta, Judá se fue y se consoló, pero no llevó un peso. Y como no tenía ni un peso, ni una tarjeta de crédito, ni una de débito, ella le dijo, no, déjame tu bastón, déjame tu sello y déjame tu
Exacto, esas 3 cosas, sello, cordón y bastón. Y cuando la iban a quemar y la iban a apedrear, entonces ella dijo, de cuyo hombre son estas cosas, estoy embarazada. Y él tuvo que expresar, más justa has sido tú que yo. Tamar representa a los olvidados. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque nadie se acordó de Tamar, pero Dios se acordó de Tamar, dice la palabra de Dios, y le dio gemelos en su vientre. Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que estamos orando, tenemos una situación difícil, estamos pasando por un valle de indecisiones grave, tenemos una situación económica de la que no podemos salir, tenemos un problema con nuestros hijos, o tenemos una lucha de manera interna, o tenemos una lucha personal, o una situación laboral, y pensamos que el Señor no está escuchando nuestra oración porque nosotros no estamos viendo resultados positivos, sino que vemos que las cosas cada día empeoran, y cada día empeoran, y usted ora, pero usted no es escuchado. Dios escucha. Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Y en Isaías, no recuerdo el versículo, dice que la madre podría olvidarse de su hijo, pero que Dios nunca se olvidará de nosotros. Y cuando Dios usa la palabra nunca, recuerden que es un absoluto, es algo perfecto. Nunca se olvidará de nosotros. Él siempre estará ahí para contestar nuestras oraciones, pero el Señor llegará en el momento que mejor cuadre para nuestras circunstancias y nos dará la solución o la salida a la situación por la que estemos pasando. Por eso Tamar representa a los olvidados, y si tú te sientes hoy en esta mañana que has sido olvidado, Dios te dice, yo nunca me olvidaré de ti. Seguimos con la segunda mujer del linaje, la depravada. La que tiene como apellido la ramera. ¿Quién es esa de la genealogía de Jesús? Rahab, la ramera. La historia de Rahab se encuentra en el libro de Jueces, de Josué. Ustedes saben que cuando ya el pueblo va a entrar a la tierra prometida, el primer pueblo que hay después del cruce del Jordán es ¿qué? El pueblo de Jericó. Así que allí el Señor mandó 2 espías por medio de Moisés que ubicaron todo. Rahab era una mujer que tenía su casa en las columnas, en las entradas de las columnas de Jericó, en las murallas. Era un lugar muy estratégico, así que ella recibió a los espías en paz y los escondió en el tejado de su casa y le dio una dirección falsa a los soldados que fueron allá. Pero Rahab le pidió a los soldados, a los 2 espías, que tuvieran esa misericordia con ella, y eso mismo le dijeron a Josué. Así que cuando las murallas y los muros cayeron, Rahab, aunque no entró directamente en el pueblo de Israel hasta que ya no se purificaran, ustedes saben que eso tenía sus situaciones, entonces fue librada y ella quedó, toda su familia. Si el gato, el perro, el primo, el sobrino entraron en la casa de Rahab, todo el que estuvo ahí recibió la salvación y el perdón. Rahab representa a los depravados porque en su historia nosotros vemos que ella estaba prostituida. Y muchos de nosotros estamos prostituidos por el pecado y llegamos a los pies de Jesús. Llegamos prostituidos por el pecado de alguna manera. El Señor nos sacó de un foso, de una cisterna seca, del lodo cenagoso y de la desesperación. Y como dice el salmista, sobre peña puso mis pies. ¿Y qué hizo? Puso luego en mi boca nueva canción. ¿Alabanza a quién? Al Rey de los cielos. Tú y yo éramos prostituidos por el pecado. Y no importa cuán grande fue el pecado que tú y yo cometimos, no importa cuán bajo haya sido la situación o la circunstancia de la que Dios nos sacó. Hoy Él te dice, tú eres mío, yo te redimí y te puse nombre. Y nadie puede cambiar eso del linaje de Dios, porque Él puso su sello de salvación en ti. Él te escogió porque te ama. Y como dice una canción, a mí me amó Jesús antes de que yo existiese, antes de que yo supiese orar. Él a mí me amó. Y así como te amó a ti, me amó a mí, continuará haciéndolo. Y si tú una vez fuiste prostituido por cualquier circunstancia,
pecaminosa, hoy Dios te redimió y de depravado te puso en su linaje y te dice, tú eres mi hijo amado. La tercera mujer que nosotros tenemos en esta mañana es Ruth. Y su historia se encuentra en su mismo nombre. Lo vamos a resumir de una manera pequeña. Todos saben que hubo una sequía en el pueblo de Belén y Elimelech y Noemí tuvieron que salir con sus hijos y se fueron a Moab. Allí crecieron, prosperaron y sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Luego sus dos hijos y su esposo murió y así que Noemí le dijo a sus suegras, a sus nueras que se quedaran ahí porque ella iba a volver y ella no tenía hijos para que ellas volvieran a casarse. Orfa, como yo, decidió quedarse, pero yo siempre me defiendo. Yo digo, la Biblia no dice que Orfa se volvió a los dioses, solo dice que ella se quedó. Nadie sabe qué trabajo ella hizo allí. Ella pudo hacer un trabajo misionero grande allí. Entonces, pero vamos a dejarlo ahí, no dice más nada. Ruth decidió irse con Noemí, le dijo, la muerte solo hará separación entre nosotras dos. Y allí el Señor buscó a Booz, que redimió el linaje de Elimelech, y de allí nació Isaí, que era el padre ¿de quién? De David. Nació Obed, Isaí, David, y de David, descendencia, ¿quién viene? Jesús. Entonces, aunque Ruth representa a los desgraciados, los representa porque pasó por grandes tribulaciones, pero también representa a los desgraciados porque hay otra cosa que ustedes no sé si la han leído en la Biblia. Ruth era fruto de un incesto. ¿Cuántos lo leyeron en la Biblia? Todos lo han leído, pero no lo han analizado. Recuerden que cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, él le pidió que les dejara quedarse en Zoar. Cuando sus hijas una noche lo embriagaron, nacieron los moabitas, y cuando la otra noche lo embriagaron, nacieron los amonitas. Entonces, Ruth, además de que pasó por todas esas cosas, que era de una generación donde pasaban a sus hijos por Moló, por el fuego, eran sacrificados, también era descendiente de un pueblo que era resultado de un incesto. Y por eso nosotros la consideramos parte de los depravados, pero de los depravados que el Señor también llamó y que le dio valor porque aparecen en su genealogía a pesar de sus defectos, a pesar de sus debilidades, a pesar de su pecado. Porque el Señor no se avergüenza de tenernos a ninguno de nosotros en su linaje. Ruth se casó, como ya decíamos, y de ahí entonces formó parte del pueblo de Israel. Si tú y yo estamos pasando por valles de sombra y de muerte, al igual que Ruth, no tengas temor. La palabra de Dios dice en Isaías 41:10, no temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas es lo que Dios le quiere decir a cada uno que se siente que es un depravado. Dios te dice, no temas. Y la palabra de Dios está llena de no temas, yo estoy contigo. A Josué Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmaye porque yo soy Jehová tu Dios y estaré contigo siempre. Y aún el mismo pueblo de Israel, cuando Josué fue nombrado, le dijo, lo único que nosotros queremos es que tú confíes en Dios y seas valiente y seas esforzado. No solamente Dios le dio esa promesa, sino que el pueblo le prometió a Josué que así como ellos obedecieron a Dios con Moisés, también ellos obedecerían a él si se mantenía siendo un hombre valiente. Y ser valiente es depender de Dios bajo cualquier circunstancia que nos encontremos. Ser valiente no es que yo soy una persona aguerrida. Ser valiente es saber que ese techo se va a caer, pero el que lo sostiene
espiritualmente es Cristo Jesús. Ser valiente quiere decir que no importa que mañana yo esté pasando por una situación, yo mantendré firme mi fe en quien he creído y en quien he confiado. Porque en quien he creído y en quien he confiado es superior, es más grande, más poderoso que cualquier problema que podamos nosotros tener. Para los problemas grandes, para las situaciones grandes, para las diferentes necesidades y para nuestras angustias, para nuestras perplejidades y para las acusaciones del enemigo en nuestra contra, nosotros tenemos un Dios que es aún más grande que todos nuestros problemas. Y hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que nuestro Padre Celestial tiene más de 1000 maneras para resolver nuestras necesidades. Mejor dicho, para proveernos lo necesario. Eso está en Ministerio de Curación. Para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Nosotros cuando hablamos de esta cita no la usamos solamente para decir que tenemos una necesidad de comer. Es que para todas nuestras necesidades, el Señor tiene 1000 maneras de proveernos. Y si te sientes que tú eres un depravado, Dios te dice que tú eres su hijo, que tú perteneces a su linaje, que Él te compró, que de una misma sangre somos todos y que su sangre limpia de todo pecado. Y que si nosotros estamos a cuenta y vamos a Él, como dice Isaías 1:9, nuestros pecados pueden ser rojos como el carmesí y vendrán a ser como blanca lana, porque Él es el que limpia de todo pecado nuestra vida. La cuarta mujer que nosotros tenemos en esta mañana es Betsabé. Y Betsabé tiene un apellido muy peculiar. Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Yo siempre me preguntaba, ¿y por qué es que la Biblia no pone Betsabé, la esposa del rey David? ¿Por qué no lo pone? Betsabé representa las personas abusadas que llegan a nuestra iglesia y las personas que sienten que son abusadas. La palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel narra claramente lo que ocurrió con Betsabé. Y muchas veces nosotros lo tergiversamos porque no leemos toda la historia de la Biblia, todo lo que tiene que ver con el rey David y lo que se desenvuelve después de ahí. Muchas veces dicen, pero Betsabé pudo negarse. ¿Quién se le niega al rey? El rey. ¿Y qué fuerza tenía Betsabé para luchar contra eso? Pero David tuvo advertencias claras de que no hiciera eso. Cuando David estaba vago, en vez de irse allá a la Candela donde estaba su pueblo, él salió a pasearse después de estar tanto tiempo ocioso. Y él sabía que él no tenía que seguir mirando para donde se estaba bañando esa señora. Pero él se quedó ahí clavado con los ojos, porque mirar no es malo, es contemplar lo malo. Porque cuando usted empieza a contemplar, ¿qué usted hace? Empieza a mover y a albergar y a hilar cosas en su mente. Y dice la palabra de Dios que cuando él mandó a buscar a Betsabé, el siervo que él utilizó le dijo, esa es la mujer de tu siervo Urías Eteo. ¿Qué le está diciendo? Ten cuidado, es una mujer casada. Y ese es uno de tus siervos valientes que tú tienes. O sea, le dio advertencia de que no hiciera eso, pero él era el rey y la mandó a buscar. Y ya sabemos lo que ocurrió ahí. Cuando pasa el hecho, Betsabé sale embarazada y entonces para complicar la cosa, David manda a buscar al pobre Urías. Lo más lejos que tenía era que su esposa había sido abusada. Y allí él, ven a cenar, lo embriaga y lo manda para su casa. Pero como él sabía lo que estaba pasando en la guerra, dijo, yo no soy digno ni de entrar a mi casa. Y las 2 veces pasó así. Y como los mensajes eran mandados y uno era tan fiel, él no abrió ese mensaje de sentencia de muerte. Pónganlo en la parte más fuerte de la guerra para que muera. Y pasó todo eso y David creyó que todo eso estaba como en paz. Él estaba feliz y mandó a buscarla, pero cuando viene de allá para acá Natán y le hace la historia de la única ovejita que tenía el hombre pobre, y el rico tenía muchas, pero no quería usar la suya. Ese hombre es digno de muerte, dijo, ese hombre eres tú.
y el hijo que tiene ella en su vientre morirá. Pero la peor sentencia no fue esa. La peor sentencia es que todo lo que tú hiciste en privado, yo lo haré en público de tu propia casa. Y cuando nosotros oímos esa sentencia, no relacionamos una cosa con la otra. Pero cuando vemos lo que le pasó a Tamar con Amnón, sí vemos que fue algo que pasó público, que se supo, fue una vergüenza, y fue lo mismo que él hizo con Betsabé. En su propia casa, ¿qué hizo Absalón? Entró en todas las mujeres en el tejado, públicamente, para que supieran que él se había hecho como infame a los ojos del pueblo, infame a los ojos de Dios. Lo que David hizo, ese abuso que él cometió escondida, él vio la consecuencia. Y por eso David nunca tuvo calidad moral para corregir ninguna acción de sus hijos. Y por eso esa historia está en la vida de Jesús, para que sepamos que no importa que seamos abusados, el Señor tiene una gracia que basta para salvarnos, que basta para rescatarnos, y que Él nos reivindica, porque luego vemos cómo Dios le permitió a Betsabé salir embarazada del próximo rey de Israel, y lo puso allí como el hombre más sabio del mundo. Y dice la palabra de Dios que ni antes ni después hubo un hombre más sabio que Salomón. Dios supo reivindicar a Betsabé y se sentó allí a reinar junto a su hijo Salomón. Nosotros podemos estar pasando por muchas dificultades. Podemos ser abusados por un jefe abusivo que sabe que nos corresponden algunos derechos y no quiere dárnoslo. Podemos ser abusadas o abusados por nuestra pareja, porque a veces nada más nos concentramos en que el ministerio de la mujer nada más le predica a las mujeres para que se cuiden. No, el ministerio de la mujer quiere que el hogar sea mejor. Y queremos familias sólidas. Y para que hayan familias sólidas y saludables espiritualmente, necesitamos que ambos nos amemos, nos complementemos y nos ayudemos. Porque eso es lo que va a hacer que nuestra iglesia sea una iglesia que crezca espiritualmente, saludable para la gloria de Dios. Entonces, si tú has sido abusado en algún momento de tu vida por un mal jefe, porque tus padres no te trataron emocionalmente como debiste ser tratada, o tu esposa o tu esposo, o tus hijos te maltratan o abusan de ti de manera verbal y emocionalmente, hoy en esta mañana el Señor a ti y a mí nos dice que tú y yo todavía formamos parte de su linaje y que hemos sido escogidos por Él para que tengamos el privilegio de anunciar las virtudes de que Él nos llamó, y que lo que nos ha pasado negativamente Él puede transformarlo en una bendición para la vida de otras personas. Muchas veces nos concentramos en mirar todas las situaciones difíciles por las que pasamos, pero a veces esas situaciones son el mejor testimonio que usted puede darle a otra persona que no conoce a Jesús, de cómo Dios a usted le libró, cómo Dios le rescató, cómo Dios le liberó, cómo Dios le perdonó y cómo usted alcanzó su gracia. Asimismo también esa persona puede alcanzar la gracia y la salvación que solamente está en un solo nombre, en una sola persona, que es Cristo Jesús. Y finalmente vamos a hablar de la persona más insignificante, María. Ni siquiera se conoce el linaje de dónde viene María. No se sabe nada, solo dice que el ángel llegó allí y le dijo: María muy favorecida. Y le dijo que en su vientre iba a estar ¿quién? El Hijo de Dios. Iba a concebir porque la sombra del Altísimo vendría a su espíritu y la posesionaría a ella y salía embarazada de Jesús. Pero la Biblia no registra más nada. No dice que ella viene de un linaje, de una descendencia, que ella era de una clase social. No dice nada. Entonces podemos decir que María es la más insignificante de todas esas mujeres. No se sabe nada de ella. Pero lo más importante es que el Señor vio su bajeza y la exaltó. Y la puso de ser cola a ser cabeza. Y a lo débil del mundo como ella, el Señor llamó para humillar a lo fuerte del mundo. María se considera insignificante porque además de esto, María
tuvo que ser humillada. Yo me imagino que cuando María ya se le veía la barriga y que José la dejó secretamente, todo el mundo estaba cuchicheando cuando iban a los ríos a buscar el agua o al pozo. Mira, ella salió embarazada y el esposo la dejó, el novio la dejó ya previo al casamiento. No se cuidó, ella vivió antes de tiempo con él. Sin embargo, Dios en la noche agarró a José y le dijo: lo que hay en María del Espíritu Santo es, no temas tomarla por mujer. Dios le dio a la más insignificante el mayor privilegio: portar al Hijo de Dios, educar al Hijo de Dios, formar al Hijo de Dios. Y yo supongo que durante ese tiempo que ella estuvo embarazada, María, además de ser insignificante, debió sentirse muy atemorizada, porque una responsabilidad muy grande pesaría sobre sus hombros. Y todo el ministerio de Cristo Jesús, yo supongo que parte de que Jesús fuera como fue su formación. La formación de la más insignificante de las mujeres. Esa insignificante, Dios la utilizó para darle vida al Salvador del universo. Tú y yo podemos no pertenecer a una clase social, a un estatus, a una profesión de gran envergadura, de gran importancia. Tú y yo podemos ser ama de casa, tú y yo podemos ser mecánico, tú y yo podemos ser lo que sea. Para Dios, tú y yo somos de gran estima y de gran valor. Y por eso Él nos ha colocado en su genealogía y por eso Él no se avergüenza de cada uno de nosotros. Dios, por lo menos a cada una de nosotros, nos ha dado un don. Nos ha dado un don para que lo usemos para gloria y honra de su nombre. Nos ha dado un don para que con ese don nosotros toquemos y alcancemos a las personas que se están perdiendo. Nos ha dado un don para que tú y yo compartamos la gracia de la salvación, para que tú y yo salgamos a predicarle al mundo que hay un Dios vivo, un Dios que salva, un Dios que restaura y sobre todo un Dios que perdona y que prontamente volverá porque nos ama y quiere llevarnos a vivir eternamente con cada una de nosotras, con cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un don para que encontremos sentido a nuestra vida, para que sepamos que pertenecemos a una familia de real sacerdocio, a una nación que nos ha llamado a ser santos y a una nación que quiere que nosotros prediquemos la palabra de Dios. No importa cuán difícil sean las cosas, el Señor nos dice que no nos aflijamos, sino que miremos más allá lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Si tu apellido fue depravado, abusado, insignificante, no importa nada de eso. Lo más importante ahora es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que quiere hacer a través de nuestras vidas. Tú y yo, al igual que decía esta mañana la lección, somos las manos de Dios. Tú y yo somos los pies de Dios. Tú y yo somos los oídos de Dios. Somos sus ojos y somos su boca. Somos sus pies para ir a anunciar la buena nueva de salvación a los que se están perdiendo. Somos sus manos porque hay personas que necesitan ser tocadas suavemente y entender que hay algo mejor. Somos su boca porque con ella podemos nosotros pronunciar el amor, la bondad y la misericordia y la dulzura de Cristo Jesús. Somos sus ojos para observar a aquellos que necesitan y somos los oídos de Jesús para nosotros escuchar a los que están pasando por situaciones difíciles. Y solamente cuando seamos esas cosas, realmente utilizaremos el método de Cristo para llegar a la gente. Porque el Salvador llegaba a la gente como quien quería hacerle un bien. Se ganaba su confianza, atendía sus necesidades y luego le decía: seguidle. Es verdad que es importante pertenecer a un linaje real, pero más real y más importante es que luego de tú estar seguro de que tú eres parte de ese linaje, salgas a proclamar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Y yo quiero ver en esta mañana a los que quieren decirle al Señor
Señor, estoy agradecido de pertenecer a tu linaje. Pero quiero ver de pie a todos esos que se sienten convencidos que aparte de ser parte del linaje de Dios, necesitan proclamar la salvación y el año de buena voluntad. Gloria a Dios. Oremos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, aquí estamos nosotros, tus hijos que de una manera u otra, algunos hemos sido prostituidos por el pecado, algunos hemos sido abusados, algunos nos sentíamos insignificantes, pero que cuando llegamos y te encontramos a ti, Señor, nos has amado y nos has mostrado lo valioso que somos. Gracias por hacernos parte de tu gran linaje. Gracias porque no te avergüenza de nuestro pasado. Gracias porque tú, Señor, es suficiente para nuestras vidas. Gracias por tu gran sacrificio y amor. Pero sobre todo, gracias por darnos un privilegio que ni aún los ángeles tienen, de salir a predicarle a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser un testigo fiel donde quiera que estemos. Que aún con nuestras gestos, con nuestro caminar, con nuestra forma de ser, los demás puedan ver un verdadero hijo de Dios donde quiera que estemos. Al irnos de aquí, Señor, despídenos con tu presencia, despídenos lleno de la unción de tu Santo Espíritu y sobre todo despídenos con la copa rebosante de amor para compartir el mensaje de amor. Gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí. En el nombre de Jesús. Amén.